Hola amigos, bienvenidos una vez más a este compartir del saber en Just Being Green. El día de hoy vamos a hablar sobre una efeméride que es muy importante, el Día Internacional de los Bosques Tropicales, que se celebra todos los 26 de junio. Y que para este 2022 el lema es "El momento es ahora". El equilibrio en materia del cambio climático, con la fragmentación de su hábitat y la alteración de la biodiversidad que tenemos allí. No obstante, estos bosques están en grave peligro de extinción debido a la intervención del hombre. El hombre, con sus actividades humanas, está deforestando los bosques y eso contribuye al efecto del daño en el cambio climático y a su vez en romper el equilibrio en materia de biodiversidad. Recordemos que los bosques son el hábitat para miles y millones de especies, no solo los tropicales, sino a nivel mundial. Pero en este momento que estamos hablando de los tropicales, es un área que está altamente amenazada. Anualmente se pierden 10 millones de hectáreas de bosque, lo que es una cifra alarmante y que debemos luchar por detener. ¿Dónde se ubican los bosques tropicales? Los bosques tropicales son aquellos que se encuentran en la franja ecuatorial, ¿verdad? Sea por la parte superior o por la parte inferior. Y como vemos, están en todo lo que es Sudamérica. La Amazonia es el espacio más, uno de los espacios más grandes del mundo a nivel de bosques tropicales. Tenemos Centroamérica, el norte de Sudamérica, África, parte de Asia, todo lo que está parte de Asia, todos aquellos bosques lluviosos y semisecos que se encuentran en todo lo que es la franja ecuatorial. ¿Okay? Aquí hay unos que se encuentran también en Australia, pero fundamentalmente son los que están alrededor de la franja ecuatorial. ¿Y qué tipos de bosques tropicales tenemos? Tenemos el lluvioso, donde las precipitaciones son más de 2.500 milímetros al año, no tienen estaciones secas y la Amazonia contiene la mayor extensión de bosque tropical lluvioso en el mundo. Tenemos también el bosque tropical húmedo caducifolio, en que está la precipitación entre 1.000 y 2.000 milímetros. Está el semiseco o de seco y semiseco, donde las precipitaciones van entre 500 milímetros y 1.000 milímetros por año y tienen muchos periodos de sequía. Esto se encuentra principalmente en África. Y tenemos las formaciones de bosques tropicales de tierras altas, que en el caso de Latinoamérica es todo lo que es la cordillera de los Andes, pero son todos aquellos bosques tropicales de lluvia que se encuentran en altitudes mayores a 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué beneficios nos ofrecen estos bosques? ¿Por qué son tan importantes los bosques tropicales para el planeta? Son el hábitat de miles de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Y el equilibrio ecológico de ese hábitat contribuye con el equilibrio ecológico del mundo, en el ciclo del agua y en el ciclo de todo lo que es el proceso de restitución del oxígeno, de generación, de transformación de dióxido de carbono que generamos a nivel mundial en oxígeno. Contribuyen notablemente en el equilibrio del oxígeno y el dióxido de carbono y la humedad en el aire. Regulan el ciclo del agua, importantísimo. Recordemos que donde hay árboles hay agua, ayudando a evitar también las inundaciones cuando contribuyen con ese equilibrio. Son vitales para contrarrestar el cambio climático, como les comentaba, debido a la absorción del CO2. Contribuyen a evitar la erosión de los suelos, constituyen el hábitat de más del 80% de los animales y las especies vegetales del mundo, proporcionan materia prima para la construcción de combustibles, para la producción de alimentos y medicinas, potencian el bienestar físico y mental de las personas. Recordemos que el contacto con la naturaleza nos ayuda a equilibrar nuestro sistema inmunológico, la presión arterial, es un ambiente ideal de relajación. No todos los bosques tropicales tenemos acceso en todas las partes del mundo, pero la mayoría de las partes del mundo tiene un poco donde podemos acercarnos, ¿ok? ¿Cuáles son los peligros que afrontan estos bosques? Como les decimos, la intervención humana. Desafortunadamente es el principal problema del planeta, somos los humanos y está en nosotros cambiar ese impacto que estamos generando para tener una retribución y tener este planeta que es nuestra única casa, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Tenemos los incendios forestales, la invasión de las áreas boscosas para el establecimiento de los asientos comunitarios ilegales. Tenemos construcción de la infraestructura, la proliferación de los cultivos ilícitos, deforestación indiscriminada
de áreas boscosas que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, incidiendo en el calentamiento global y el cambio climático. Recordemos que en estas zonas, la mayoría de las veces, tienen también muchos recursos naturales que no solo desde el punto de vista de la madera o las especies que se encuentran allí, sino también minerales. Entonces, en el proceso de obtención de esos minerales, generalmente de forma ilegal, entonces hay mucha pérdida de bosque. Eso es otro de los problemas fundamentales que se tiene. Y en el marco de este día tan especial, queremos enfatizar que lo más importante que se quiere conmemorar en este día, en este 2022, es el lema "El momento es ahora". ¿Por qué? Porque ahora es que podemos hacer los cambios que pueden hacer la diferencia, no solo para nuestra generación, sino para las generaciones futuras. Y por ello le queremos traer unos tips o informaciones bien relevantes que nos ayuden a concientizar la importancia de hacer cambios desde hoy. Un árbol libera entre 8 y 10 veces más humedad a la atmósfera. Los bosques tienen más del 80% de la biodiversidad terrestre. Eso quiere decir que por cada árbol que se pierden 10 veces la oportunidad de regresar la humedad y con ello la temperatura adecuada para el medio ambiente, no solo en el que nos encontramos, sino a nivel terrestre. La biodiversidad, como hemos conversado antes, es fundamental para la subsistencia. Recordemos que todos cumplimos un rol dentro de la cadena trófica y entonces si hay una pérdida de una especie, eso impacta a las otras indiscutiblemente porque todos somos uno. Los bosques amazónicos se ubican más de 1000 especies de plantas que son utilizadas con fines medicinales. Las plantas, los árboles, la naturaleza es la salud que nos ayuda en los momentos en los que no la tenemos por nosotros mismos, donde viene una enfermedad. Entonces es importante mantener la biodiversidad y eso se logra a través de mantener los bosques. Los bosques tropicales cubren al menos el 3% del área terrestre. Entonces imagínense cuán importantes son. Son nuestro pulmón, son nuestra fuente de medicinas, son nuestra fuente de preservar animales y especies únicas en el planeta. De acuerdo a los estudios publicados en el International Journal of Oncology, aproximadamente el 60% de las medicinas oncológicas o de otras enfermedades como las afecciones cardíacas, reumatismo, hepatitis, hipertensión, etcétera, provienen de las plantas de los bosques tropicales. Tristemente, anualmente se pierden millones de hectáreas de bosques tropicales ocasionados por la mano del hombre. Recordemos que somos el principal devastador del medio ambiente y está en nosotros hacer ese cambio. La Organización Mundial de las Naciones Unidas estima que el 25% de la población humana depende de los recursos forestales para su subsistencia. Entonces no nos queda más decir que en nuestras manos está el cambio y no tenemos que irnos hasta la Amazonía a hacer el cambio. Lo podemos hacer en mi hogar, cuidando el agua, participando en recuperación de áreas verdes cercanas a mi localidad, sembrando árboles, poniendo áreas verdes en mi zona. Si yo pertenezco a la asociación de vecinos, fomentar para que en mi urbanización, en mi edificio, en mi zona haya más árboles, cuidarlos, no contaminando cuando vayamos a áreas y espacios comunes, participando en todo lo que sea divulgación, divulgando espacios como este. Cualquier granito de arena va a hacer la diferencia. Y bueno, ya para despedirnos, les queremos recordar que nos premien con un like si les ha gustado el contenido, se suscriban para las notificaciones y que cualquier información nueva que tengamos les llegue la notificación y muy importante, compartir. Chao.